No digas I want cuando quieres pedir algo en un restaurante en inglés. Decir yo quiero cuando quieres pedir algo en español está totalmente bien, pero al hacerlo en inglés diciendo I want, corres el riesgo de sonar un poco grosero y poco educado. Entonces, en este video te voy a enseñar todas las alternativas para que suenes un poco más nativo y cordial. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Cuando pides algo, siempre empieza con could I get? Could I get a glass of red wine, please? Could I get a glass of red wine, please? Could I get some sparkling water? Could I get some sparkling water? Could I get an extra order of fries? Could I get an extra order of fries? También puedes decir, could I have? Por ejemplo, could I have the check, please? The check es la cuenta. Pero también se puede decir the bill. Could I have the bill, please? Could I have some more napkins, please? Could I have some more napkins, please? Could we have some extra salt and pepper? Could we have some extra salt and pepper? Para sonar extra cordial, di may I have? May I have some more water, please? May I have some more water, please? May we have some bread while we wait? May we have some bread while we wait? May we move the chair so we can sit next to each other? May we move the chairs so we can sit next to each other? Ahora, si quieres sonar más casual y aún así seguir sonando educado, di I would like. Por ejemplo, I would like the ribeye with the mashed potatoes, please. I would like the ribeye with the mashed potatoes, please. I would like the pepper sauce with the steak, please. I would like the pepper sauce with the steak, please. Or, we would like the octopus as starter, please. We would like the octopus as starter, please. Si quieres decir que van a compartir la comida, dices to share. To share, para compartir. We would like the octopus as starter to share, please. Si quieres sonar aún más casual, di I'll take. Por ejemplo, I'll take the chicken salad, please. I'll take the chicken salad, please. I'll es una abreviación de I will. I will take, yo tomaré. Pero en inglés suena mucho más educado que en español. Al contrario a yo quiero, yo want. Puede ser un poquito confuso, pero vas a escuchar muchos nativos diciendo I'll take, I would like, could I get, could I have. Entonces se va a volver más cómodo para ti también usar estas expresiones. I'll take a Coke to drink with ice and lemon, please. I'll take a Coke to drink with ice and lemon, please. A Coke es una Coca-Cola. I'll take 2 orders of vegetables, please. I'll take 2 orders of vegetables, please. Ahora, consejo extra para llamar la atención del mesero, levanta la mano y di excuse me. 2 reglas, con la mano completa, no con un dedo así. Eso podría parecer poco educado y grosero también. Mano completa. Excuse me. Y 2, siempre sonriendo. Excuse me, porque los meseros en Estados Unidos y Europa están súper estresados. Hay mucho menos meseros en cada restaurante en Estados Unidos y Europa, Australia, etc. Porque allá los salarios mínimos son altísimos. Mientras en Latinoamérica, como son tan bajos, los restaurantes suelen contratar muchos meseros. Entonces ten esto en cuenta que es muy probable que tu mesero esté muy estresado para poder ayudar a todas las mesas. Entonces siempre cuando pides su atención, sonríe. Ahora, algunas frases extras súper útiles para tu próxima visita a un restaurante. Table for 2, please. Table for 2, please. Mesa para 2. Ahora, si se ve lleno el restaurante, puedes decir, do you have a table for 2? Do you have a table for 2? ¿Tienes una mesa para 2? Si no, di, table for 2, please. Ahora, en algunos restaurantes te van a preguntar, do you have a reservation? ¿Tienes una reserva? Do you have a reservation? Y si tienes una reserva, dices, yes, it's in the name of Alejandra. Yes, it's in the name of Alejandra. Ahora, si se están tardando mucho en atenderlos y quieres que se apuren sin sonar grosero, di esto. Could we see the menu, please? ¿Podríamos ver el menú, por favor? Could we see the menu, please?
Y si te gustaría escuchar recomendaciones, o si eres como yo y te da mucha pereza revisar todo el menú y simplemente quieres que el mesero elija por ti, di, what do you recommend? ¿Qué recomiendas? What do you recommend? Y si tienes mucha hambre y quieres que se apure así con la comida, di lo mismo que yo siempre digo. We'll take your 2 best starters and your 2 best main dishes. We'll take your 2 best starters and your 2 best main dishes. Si eres alérgico a algo, siempre pregunta, I'm allergic to gluten. Does this dish contain it? I'm allergic to ingredient. Does this dish contain it? Y si quieres ahorrarte un poco de plata, siempre pide agua de la llave en lugar de una botella. Recuerda que en todos Estados Unidos, Europa, Australia, etc., en 99% de lugares, el agua de la llave se puede tomar sin ningún problema. Y así te ahorras varios dólares que te hubiera costado una botella. Entonces dices, could we have some tap water? Could we have some tap water? Podríamos tener o nos podrían dar agua del grifo o agua de la llave. Tap es la llave, el grifo, donde sale el agua. The tap. Could we have some tap water, please? Ahora, en muchos restaurantes más elegantes, siempre es una buena idea elegir la especialidad del día. Siempre suele ser muy rica. Entonces dices, what's the special of the day? What's the special of the day? O, do you have a special of the day? Do you have a special of the day? Ahora, si te entregan la comida fría, di lo siguiente. Excuse me, but my dish seems to be cold. Could you heat it up, please? Excuse me, but my dish seems to be cold. Could you heat it up, please? Y ahora, algunas frases extras que también te podrían servir. Could we have some bread while we wait? Could we have some bread while we wait? Ese uso yo todo el tiempo porque soy muy poco paciente en los restaurantes. Siempre quiero comer de una. Entonces utiliza esa frase. Could we have some bread while we wait, please? Could I have my salad with the dressing on the side? Could I have my salad with the dressing on the side? Is there a children's menu available? Is there a children's menu available? Or do you have a children's menu? Do you have a children's menu? What desserts do you have? What desserts do you have? Recuerda aquí no decir dessert. What desserts do you have? Di what desserts do you have? Porque si dijeras esto estarías diciendo qué desierto tienen en lugar de qué postres tienen. Could we split the bill? O could we split the check? Si son muchas personas y quieren compartir y dividir la cuenta y pagarlo uno por uno, di, could we split the bill, please? Y ahí muchas veces te van a decir, sure, you can pay at the bar. Sure, you can pay at the bar. Claro que sí, pueden pagar en el bar. Muchos restaurantes hacen eso. Could I have a black coffee, please? Could I have a black coffee, please? Dices black coffee para insinuar que no quieres leche, azúcar ni nada en tu café, solo el café tal cual, negro. Do you offer vegetarian options? Do you offer vegetarian options? Is there a restroom available? Is there a restroom available? Recuerda, puedes decir restroom o bathroom, pero más común, restroom. Y para decir buen provecho, dices, enjoy your meal, everyone. Enjoy your meal. Disfruta tu comida. Everyone, todos. Ahora, quiero que me cuentes en los comentarios abajo cuál fue tu favorita, cuál de estas frases vas a empezar a usar. Y ahora recuerda seguir practicando tu inglés, suscríbete al canal para que no pierdas futuros videos, ayúdame a crecerlo con un me gusta y comparte el video con un amigo que también quiere aprender inglés. Y así tomamos un paso más hacia una Latinoamérica bilingüe. Y si estás listo para ser mi estudiante de verdad, haz clic aquí para tener una muestra completa de toda mi metodología, mi curso, exactamente cómo funciona todo. Cómo aprender inglés rápido y fácil como principiante desde casa sin estudiar reglas gramaticales, sin estudios teóricos aburridos y tediosos, independientemente de tu edad o previa experiencia. Además, en este video te tengo preparado un documento súper útil para tus estudios completamente gratis. Tiene un listado de todas las tareas que debes realizar para aprender
aprender inglés de la forma más eficiente posible. Y además de eso, en este video tienes toda la información de mi curso que incluye precios, planes de pago, garantías de fluidez, testimonios y más. Así que haz clic aquí ahora mismo y nos vemos en este video.